Hola querido artista, antes de todo te quiero decir que si querés ser verdaderamente un artista de alimentación, te invito a ingresar a www.matiasamadasi.com o escribirnos a udelaconciencia@amadasi.org. Este video te lo hago exclusivamente porque me recuerdo siempre una pregunta muy puntual de un chico que he recibido por Facebook hace algunos meses y es: Matías, ¿cómo hago para ser artista? Bueno, yo no soy verdaderamente un artista de profesión, yo no me formé como un profesor de bellas artes o un artista visual de las pinturas, como acá tengo este cuadro, pero sí me he creado un artista de alimentación. Por eso mi eslogan, el arte del buen comer, porque todos podemos empezar a ser artistas desde lo que amamos, desde lo que somos, desde lo que hacemos y, por qué no, también desde lo que estamos realizando en nuestra actividad profesional. Entonces el hecho puntual es: ¿cómo puedo ser artista, Matías, desde lo que haga? ¿Cómo puedo ser artista y sobrevivir a este mundo, a este caos, a este mundo donde todo requiere de plata y de comercio, y de plata y de comercio y de cosas y del tener, y no de esa creatividad, esa espontaneidad de, según el enneagrama, la tipología 4, que es el artista, el creativo? Entonces, ¿cómo puedo ser artista? Bien, acá te voy a describir algunos pasos que para mí fueron puntuales para creerme y crearme mi propio artista de la alimentación y, por qué no, mi propio artista de mi vida. El arte, desde una concepción, también refiere a la palabra técnica. La técnica viene en su descripción, en su etimología griega, viene de la palabra arte, es decir, la técnica es también un antecesor, es un precesor del arte. El arte es la creación, es la creación armoniosa del amor, plasmada en diferentes estructuras, llámese una estructura como un cuadro, como esta águila que tengo atrás. El arte como puede ser un plato rico que vos le des a otra persona y digo: wow, esto es un cuadro, esto es un arte como estás cocinando. Un arte puede ser también ir a una huerta y ver cómo está plasmado todos los vegetales en la huerta, toda la expresión también de, acá tenemos pintura, del dibujo, aquellos que hacen dibujos o caricaturas y te dibujan a vos igual a como sos en realidad, o hacen una recreación de tu persona en papel. Todo eso es arte, y por qué no también el arte plasmado en los números, cuando uno dibuja los números, cuando uno hace de sus finanzas un dibujo. Entonces fíjate, ahí tengo un pequeño paréntesis. Vos en tu día a día estás con tu billetera haciendo arte, estás creando tu propia realidad en cuanto a tu capacidad de finanzas personales y en cuanto a tu capacidad de ahorro, de inversión, etcétera, etcétera. Entonces todos estamos siendo artistas en algún momento, en algún plasmado en nuestros quehaceres diarios. Pero sin lugar a duda, el arte, desde lo que es una expresión visual, una expresión de los sentidos, una explosión de los sentidos, es algo que tiene un antes y un después en la vida de todos los que nos desarrollamos desde la creatividad, de todos los que empezamos a trabajar desde la creatividad. Bien, entonces, ¿cómo puedo ser artista? Yo empecé a ser artista en la alimentación cuando empecé a ver al alimento como algo indispensable para mi día a día, y yo creerme también capaz de poder armar y rearmar ese alimento y ese plato todos los días. Ahí digo: bueno, yo tengo la capacidad de hacer este plato, sí, bueno, yo voy a ser artista de ese plato. Ahora, eso requiere un aprendizaje. Por eso a los 8 años me puse con mi abuela a poder aprender cómo se hacía esa salsa blanca, cómo se hacían esos fideos, esos ñoquis, etcétera, esa salsa de tomate, etcétera, y tantas cosas más. Entonces ahí fui aprendiendo una técnica, la fui perfeccionando. Me iba al lado de mi abuela y la empezaba yo a recrear, la empezaba a hacer con otros tomates que no eran los tomates que había usado mi abuela, es decir, eran otros.
empezaba a hacer esos fideos de otra forma. ¿Por qué? Porque el agua con la que lo hidrataba no era la misma agua con la que usaba mi abuela. Empezaba yo a crear mi propia pintura, mi propio arte. Después de ahí, cuando estudié gastronomía, empecé a adquirir muchas técnicas, empecé a tener esas técnicas de cómo hacer el plato, que es lo que hace un artista plástico cuando empieza a ver en la facultad cómo crear perspectiva en los dibujos, cómo crear ese fondo, cómo hacer que en un cuadro, en formato plano, veas que hay un fondo y hay algo más cercano y algo más profundo. Eso es arte, eso es creatividad. ¡Wow! ¿Cómo haces eso? Yo me quedo maravillado. Cuando mi madre me quiso enseñar a hacer profundidad en los dibujos, tardé mucho en hacerlo, pero después cuando lo empecé a hacer tardé poco en recrearlo. Entonces a eso voy. Cuando empezás a adquirir esas técnicas sobre cómo hacer algo, empezás a tomar una rutina, un hábito, y empieza a ser costumbre para vos. Entonces una vez que es costumbre para vos hacer esa técnica, hacer que pueda ser arte o no es arte, cuando empieza a ser costumbre, el plasmar el arte está en cómo vos estás recreando con tu persona, con tus manos, con tus expresiones, esa técnica que vos sabés hacer. Es decir, vamos a poner un ejemplo bien claro. Si vos sabés hacer una salsa de tomate de una forma, donde te la enseñó tu abuela de tal forma, a tu abuela se le enseñó su abuela de tal forma, a su abuela se le enseñó su abuela italiana de tal otra forma, sin lugar a duda, si esa forma está siendo copiada, esa receta está siendo copiada, iguales cantidades, igual tipo de tomate, tomate perita, por más que cambie el lugar de nacimiento del tomate, vos estás reutilizando las mismas proporciones, la misma cantidad. Si dice tomate en lata, vos estás usando tomate en lata. Entonces ahí no estás creando arte, estás sino copiando arte. Entonces yo te recomiendo, para vos creerte artista y crear tu propio artista, empezá a ver qué le agregarías, qué le sacarías a eso que estás plasmando como arte. Es decir, si yo quiero plasmar el arte de una receta, lo que voy a hacer es agarrar y decir, bueno, voy a cambiarle. En lugar de agregarle laurel, le agrego orégano. En lugar de agregarle orégano, le agrego perejil. En lugar de agregarle perejil, le agrego rúcula. En lugar de agregarle el rúcula, le agrego nada. Y bueno, y ahí voy creando yo, haciendo arte, yo de mi propia salsa de tomate. Lo mismo cuando lo hago con las finanzas personales. Si me plasmo que digo, bueno, a ver, para los jóvenes, me voy a vivir solo, pero ¿cómo llego a fin de mes? Y bueno, empezás a hacer arte. Vos sabés que tu familia se mantuvo de repente trabajando 8 horas por día, 5 horas por semana, 5 días por semana, y de repente vos estás queriendo romper ese patrón social en donde hay que trabajar esa cantidad de tiempo. Entonces empezá a ver vos con tus capacidades, con tus técnicas, qué podés hacer para poder crear tu propia realidad financiera, para poder crear esa solvencia que necesitas, en donde de repente necesitas tener cierta cantidad de dinero. Yo necesito tener una salsa de tomate al final, entonces voy a saber que voy a buscar, mi objetivo final va a ser una salsa de tomate. Es decir, el arte es total, algunos piensan que es totalmente efímero, que no sabes a dónde vas a llegar, pero siempre tiene un objetivo, consciente o inconscientemente siempre hay un objetivo final. Terminar el cuadro, eso es un objetivo. Terminar el plato, eso es un objetivo. Entonces, eso es una base de lo que es para mí crear arte, ser artista, creerse un artista y creerse un novedoso también de tu materia, de lo que sabes hacer. Refutando esa palabra técnica. Muchos le escapan a la técnica, como decir la técnica es estructurada. La técnica es estructurada, pero pasa a ser redonda cuando esa técnica estructurada entra en la cabeza de un artista, en donde todo es redondo, es cíclico, es espiralado, en donde no podemos ver lo cuadrado como cuadrado, sino lo cuadrado es algo para donde entre el círculo y que empiece a hacer desbarajustes, empiece a cambiar ese formato recto con vértices rectos y poder empezar vos a crear tu propio arte, tu propio cuadro, tu propio plato. Empezá a ser artista de la alimentación, sin lugar a duda. Acá contás con alguien que te puede dar una gran mano
Y, ¿por qué no?, empezá a plasmar todos los días algún arte. Empecé a escribir, empecé a pintar, empecé a caminar y oler los aromas y definir, bueno, a ver, este aroma es aroma a pimienta, aroma a ciruelo, aroma cítrico, aroma a jazmín, a laurel, a lavanda. Empezá a oler lo que hay en el ambiente, aroma a humo. Vos empezás a crear adentro tuyo una conexión de ideas que de repente vos ya sabés cómo es el olor a humo, porque lo conocés. Entonces vos cuando empezás y salís y de repente olés algo y decís, esto es olor a humo, pero tal vez no es humo, vos estás a ese cuadrado que es el olor a humo, estás encasillándolo en otro lugar. Entonces estás cambiando también los patrones de las conexiones y estás de repente haciendo que un aroma a nafta pueda ser olor a humo. Entonces ya el abanico de ideas y de conceptos es aún mayor. Así que te propongo, empecé a ser artista, empecé a ser artista de alimentación y ya pronto vamos a tener muchos videos para poder compartirte de todo lo que es el crecimiento personal, el desarrollo personal, el coaching, el liderazgo, la alimentación saludable como siempre y el arte. Sin mucho más, te esperamos.